Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos de avería que la verdad suelen dar más de un dolor de cabeza, el P0811. Vamos a desmontarlo pieza a pieza para entender qué significa, por qué aparece y, lo más importante, qué hacer si nos salta en el coche. Seguro que esta situación nos suena a todos. Vas conduciendo tan tranquilamente y de repente, ¡zas!, se enciende esa lucecita naranja en el cuadro de mandos, la famosa luz de Check Engine. Es la forma que tiene el coche de decir, algo no va bien aquí dentro, pero ¿el qué exactamente? Pues en muchísimos casos, cuando se conecta a la máquina de diagnosis, el código que aparece es este, P0811. Suena muy técnico, casi a expediente X, pero la idea de hoy es que cuando terminemos esto sea algo totalmente claro para cualquiera. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por lo básico, la primera sección. ¿Qué narices nos está intentando decir el coche con este código? A ver, P08111 significa textualmente patinaje excesivo del embrague A. Dicho en cristiano, el cerebro del coche, la centralita, se ha dado cuenta de que uno de los embragues que hay dentro de la caja de cambios automática no está agarrando como Dios manda. Las cajas automáticas usan estos embragues para cambiar de marcha. Y si uno patina, pues eso, que resbala en vez de acoplarse con firmeza. Para que nos hagamos una idea, es como si un cambio de marcha saliera mal, pero ocurriendo en las entrañas de la transmisión. Todo ese mecanismo depende de la presión del líquido hidráulico para funcionar. Si esa presión falla, o el líquido está viejo o bajo de nivel, las piezas no pueden hacer su trabajo, y de ahí, claro, nace el problema. Bueno, ya sabemos lo que es. Ahora vamos a ver cómo se nota esto en el día a día, al volante. ¿Cuáles son los síntomas que nos deberían poner en alerta? La primera pista, obviamente, es la lucecita encendida en el cuadro, pero hay más, y se notan bastante. Lo típico es pisar el acelerador, oír como el motor sube mucho de vueltas, pero notar que al coche le cuesta coger velocidad, como si dudara. En casos más graves, el coche puede entrar en modo de emergencia, que básicamente te limita las marchas para protegerse. Y, por supuesto, se pueden sentir los cambios de marcha como muy bruscos, o que tardan una eternidad en entrar. Vale, ya tenemos el qué y el cómo se manifiesta. Ahora toca hacer de detectives y buscar el por qué. ¿Quiénes suelen ser los principales sospechosos detrás de un código P0811? Y aquí, atentos, porque este gráfico nos da la pista más importante de todas. En la mitad de los casos, el 50%, la culpa es de problemas con el líquido de la transmisión, ya sea porque está bajo, sucio o directamente quemado. Luego tenemos un 30% de casos por desgaste de piezas, y el 20% restante son fallos electrónicos. ¿Qué nos dice esto? Que el líquido es, sin ninguna duda, lo primerísimo que hay que mirar. Pasamos a la cuarta parte. A ver cómo un profesional se enfrenta a este problema. Porque aquí no se trata de adivinar, sino de seguir un proceso lógico y ordenado. Un buen diagnóstico siempre sigue un orden, de lo más fácil y probable a lo más complejo. Lo primero de todo, comprobar el nivel y el estado del líquido. ¿Está bien? Vale. Segundo paso, inspección visual, a ver si hay fugas por algún sitio. ¿Tampoco? Entonces sí, se conecta al escáner para ver datos de los sensores en tiempo real. Y solo si todo eso está correcto, se empieza a pensar en inspeccionar componentes más serios como el cuerpo de válvulas o a comprobar si la centralita tiene alguna actualización de software pendiente. Y este punto es tan importante que merece la pena recalcarlo. Como dice este consejo de un mecánico experto, da igual lo simple que parezca, nunca, jamás hay que saltarse la revisión del líquido. Es que es la base sobre la que se construye todo el diagnóstico. Y aquí es donde se ve de verdad la diferencia. Un error muy común es leer el código y ¡hala!, a cambiar piezas sin más. Un experto, sin embargo, usa el código como una pista, como el punto de partida de una investigación física. Empieza por lo básico, líquidos, fugas, y nunca se olvida de comprobar si el fabricante ha sacado alguna actualización de software que corrija el fallo. Este método no solo ahorra tiempo, sino sobre todo un montón de dinero. Y con esto llegamos a la parte final, y seguramente la más crítica. ¿Qué reparaciones existen y cuáles son las consecuencias de dejar pasar este problema? Las soluciones, como es lógico, van de la mano del diagnóstico. A veces con un simple cambio de líquido y filtro o reparando una fuga se soluciona. Otras veces toca limpiar o sustituir el cuerpo de válvulas o simplemente actualizar el software. Pero claro, como último recurso, si el daño interno ya es grave, la única solución es una reconstrucción o directamente una sustitución completa de la transmisión. Y aquí está la madre del cordero. ¿Por qué es tan grave este problema? Porque un embrague que patina genera una fricción y un calor brutales. Ese calor, literalmente, achicharra y destroza los componentes internos de la transmisión a una velocidad que asusta. No es una de esas averías que se pueden dejar para la semana que viene.
Este gráfico lo ilustra perfectamente. Si se actúa rápido, la solución puede ser un cambio de líquido, un coste mínimo. Si se deja pasar y el problema afecta, por ejemplo, al cuerpo de válvulas, el coste se multiplica. Pero como se ignore del todo hasta que el daño sea total, la factura de una transmisión nueva se dispara de una forma increíble. Pero ojo, que esto no es solo una cuestión de dinero. Una transición que falla en el momento equivocado puede dejar a una persona tirada donde sea. Y lo que es peor, una pérdida de tracción repentina en carretera es un riesgo de seguridad muy serio. No es ninguna broma. Así que para terminar, la conclusión es bastante clara. El código P0811 no es una simple luz en el cuadro, es una advertencia seria. Es una señal directa de que algo en el corazón del vehículo necesita atención, y la necesita ya. El coche al final está mandando un mensaje. La gran pregunta es, ¿se le va a hacer caso?